Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En esta oportunidad me quiero referir al libro Hombres y Máquinas de Larissa Reisner. Hombres y Máquinas es mucho más que una colección de crónicas de viaje. Es el testimonio de una mujer que intenta comprender cómo se está transformando el mundo después de la Primera Guerra Mundial y cuál será el papel de la industria en esa transformación. Para ello, Larissa Reisner recorre territorios profundamente diferentes entre sí, desde las montañas y los desiertos de Afganistán hasta las gigantescas fábricas de Alemania y los centros metalúrgicos de la joven Unión Soviética. El libro fue escrito entre 1924 y 1925, en un mundo que todavía intentaba recomponerse después de la Gran Guerra. La Revolución Rusa era una experiencia reciente. Alemania atravesaba las dificultades de la República de Weimar y la industria parecía como la gran fuerza capaz de moldear el futuro de las naciones. Reisner escribe precisamente desde ese momento de transición, cuando todavía no estaba claro qué modelo económico, político y social terminaría imponiéndose. El recorrido comienza en Afganistán. Allí la autora encuentra una sociedad que parece desenvolverse según ritmos muy distintos a los que dominan la Europa industrial. Las formas tradicionales de organización social, el peso de las relaciones tribales y la relativamente ausencia de grandes complejos fabriles ofrecen una imagen de un mundo donde la máquina todavía no ha pasado a ocupar el centro de la actividad económica. Sin embargo, Reisner advierte que incluso ese territorio aparentemente alejado de la modernidad se encuentra inmerso en los grandes juegos de poder internacionales. La presencia británica es constante, pero los ingleses no están allí atraídos por minas, fábricas o recursos extraordinarios. Lo que les interesa es la posición estratégica de Afganistán. El país constituye una pieza fundamental en el sistema defensivo del Imperio Británico, una barrera natural entre la India y las ambiciones de otras potencias de Asia Central. Antes que un espacio económico, Afganistán aparece como un espacio geopolítico. Su importancia no reside tanto en lo que posee, sino en el lugar que ocupa sobre el mapa. De esta manera, la autora muestra que aún en los rincones más remotos del planeta, las grandes disputas internacionales ya se hacen presentes. Si en Afganistán el poder se mide por el control del territorio, en Alemania se mide por el dominio de la industria. Reisner pasa así de un mundo donde la geografía determina el valor de una nación a otro donde ese valor depende de la capacidad de producir acero, carbón, periódicos, motores y aviones. El contraste es enorme. Alemania aparece como una sociedad organizada alrededor de la producción, la técnica y la gran empresa. Las fábricas, las minas, los altos hornos y los complejos metalúrgicos constituyen un paisaje completamente diferente al observado en Afganistán. Entre las figuras que analiza aparece Ullstein, no como un industrial del acero o del carbón, sino como uno de los grandes empresarios de la prensa alemana. Su imperio editorial demuestra que el poder económico moderno no se construye únicamente en las fábricas, sino también en la capacidad de influir sobre la opinión pública mediante periódicos y medios de comunicación. Para Reisner, la prensa aparece como una herramienta de enorme importancia en la organización de la sociedad contemporánea. El poder de una nación industrial
no depende solamente de las máquinas que producen, sino también de las ideas que circulan a través de sus medios de comunicación. Otro personaje que despierta especialmente su admiración es el ingeniero Junkers. Ingeniero e innovador aeronáutico, representa la búsqueda permanente de soluciones técnicas capaces de transformar una industria entera. Reisner relata una observación que ilustra perfectamente su forma de pensar. Junkers se preguntaba por qué los primeros aviones estaban construidos esencialmente como esqueletos tubulares, estructuras recubiertas de manera precaria que dejaban gran parte de sus componentes expuestos. Comparaba esa situación con la imagen absurda de un ave que intentara volar sin piel, con todos sus órganos a la intemperie. Si la naturaleza había resuelto el problema del vuelo mediante cuerpos cerrados, resistentes y aerodinámicos, se preguntaba, ¿por qué la ingeniería debía seguir otro camino? A partir de esa reflexión, desarrolló aeronaves con estructuras metálicas integrales, mucho más robustas y eficientes que los diseños anteriores. Sus innovaciones contribuyeron a mejorar la seguridad, la confiabilidad y el rendimiento de los vuelos, impulsando un notable avance de la aviación alemana. En cierta medida, aquellos desarrollos ayudaron a consolidar el prestigio de Alemania en el campo aeronáutico y la formación de pilotos cada vez más experimentados. Para Reisner, Junkers simboliza la capacidad de la técnica moderna para aprender de la naturaleza y transformar una intuición sencilla en una revolución industrial. Pero lo que más llama su atención no son solamente las máquinas. Lo que más la impresiona es la dimensión humana que se esconde detrás de ellas. A medida que avanza por las regiones industriales alemanas, descubre que el extraordinario desarrollo técnico convive con profundas desigualdades sociales. Junto a las grandes fortunas industriales aparecen los barrios obreros, los desempleados, los trabajadores de las minas y aquellos sectores de la población que apenas participan de la riqueza que ayudan a producir. Esta observación alcanza un punto culminante en las regiones carboníferas y siderúrgicas. El carbón, el hierro y el acero son presentados como los verdaderos cimientos de la civilización industrial moderna, pero Reisner insiste en recordar que detrás de cada tonelada extraída y de cada máquina construida existen hombres y mujeres concretos. Los habitantes de las sombras de los que habla no son otra cosa que los trabajadores anónimos que sostienen con su esfuerzo cotidiano todo el edificio industrial. Después de observar el capitalismo industrial en una de sus expresiones más desarrolladas, la autora dirige su mirada hacia la Unión Soviética. Allí encuentra una realidad completamente distinta. Mientras que en Alemania la industria aparece como una estructura consolidada y madura, en el territorio soviético asiste a un proceso de construcción. Las fábricas, los talleres y las fundiciones que visita no representan solamente unidades productivas, simbolizan también un proyecto político y social que intenta transformar una sociedad entera mediante la industrialización. La Casa de las Máquinas y los talleres metalúrgicos de Nadezhdin y Gorlova son observados como espacios donde se está gestando un futuro diferente. Las dificultades son evidentes, los recursos son limitados y el camino por recorrer es largo. Sin embargo,
la autora percibe una energía particular, la convicción de que la técnica y la industria pueden convertirse en instrumentos de transformación colectiva. De esta manera, el libro termina convirtiéndose en una comparación entre tres formas distintas de poder. Afganistán representa el valor estratégico de la geografía. Alemania muestra el poder de la industria, de la tecnología y de las grandes organizaciones económicas. La Unión Soviética encarna el intento de poner ese poder industrial al servicio de un proyecto político y social de transformación. Pero por encima de esas diferencias existe un elemento común que atraviesa toda la obra. Reisner comprende que la historia de las máquinas nunca es solamente la historia de la técnica, es sobre todo la historia de las personas que las construyen, las operan y viven bajo las transformaciones que ellas producen. Por eso, detrás de cada fábrica, detrás de cada mina y detrás de cada taller, la autora busca siempre al mismo protagonista, el ser humano. Para completar el relato, me quería referir a Larissa Reisner y el porqué de Hombres y Máquinas. Larissa Reisner, 1895-1926, fue una escritora, periodista, revolucionaria y corresponsal soviética considerada una de las figuras más brillantes de los primeros años de la Unión Soviética. Nació en Lublin, en la actual Polonia, entonces parte del Imperio Ruso, en el seno de una familia intelectual, y desde muy joven se vinculó a los círculos revolucionarios. Participó activamente en la Revolución Rusa de 1917 y en la Guerra Civil, desempeñando tareas políticas y periodísticas. Durante aquellos años mantuvo una estrecha relación personal y política con León Trotsky, uno de los principales dirigentes de la revolución y organizador del Ejército Rojo. Reisner colaboró en diversas actividades vinculadas al esfuerzo revolucionario y acompañó en varias ocasiones al entorno militar y político dirigido por Trotsky durante la Guerra Civil. Su formación literaria y su experiencia directa en los acontecimientos históricos le permitieron desarrollar una escritura singular que combinaba el rigor del reportaje con una gran sensibilidad narrativa. Durante la década de 1920 realizó diversos viajes como corresponsal, recorriendo países como Afganistán y Alemania. De esas experiencias surgieron algunas de sus obras más conocidas, entre ellas Hombres y Máquinas, donde analizó las transformaciones económicas, industriales y sociales de la posguerra europea. Reisner murió prematuramente en 1926 a la corta edad de 30 años, víctima de la fiebre tifoidea. A pesar de su corta vida, dejó una obra que ocupa un lugar destacado dentro de la literatura de viajes, el periodismo y la crónica política del siglo XX. Su mirada se caracterizó por el interés en comprender los grandes cambios de su época, sin perder nunca de vista a las personas que los protagonizaban. Entonces, para finalizar, y con relación específica a Hombres y Máquinas, su experiencia junto a los protagonistas de la Revolución Rusa y su contacto directo con los procesos de industrialización de Europa le otorgaron una perspectiva privilegiada para analizar uno de los grandes interrogantes de su tiempo: cómo las máquinas, la industria y el poder estaban transformando la vida de millones de personas.